Bien, está ahí el power. Bueno, hoy la palabra que he preparado le puse como título Luchando con Dios, o más bien tendría que ser luchando contra Dios, ¿no? Ahí vemos la imagen, un tironeo, ¿no? Ese juego. Y alguno quizás podría decir, bueno, pero no sé, esta palabra capaz que no es para mí porque yo estoy todo bien con Dios. Esta palabra debe ser para otro. Pero yo quiero que lo pensemos, ¿no? Como escuchaba hace poco una predicadora, una prédica que nos decía, bueno, no pienses que esta prédica, bueno, le vendría bien a alguien, qué lástima que no vino tal, que le vendría bien, sino pensar en cada uno de nosotros, en examinarnos y en lo que Dios quiere hablarnos a nuestra vida. ¿Cuántos alguna vez, no digo que levanten la mano, ¿no? Pero ¿cuántos alguna vez se han encontrado luchando en contra de Dios? Sé que es difícil de admitirlo. Yo sí puedo decirle, ustedes dicen, ay, pero Emi se ve siempre tan calmada, tan así. Bueno, pero por dentro muchas veces uno tiene esas luchas, ¿no? Que a veces nos cuesta reconocerlas o admitirlas ante otras personas. Pero en mayor o menor medida, todas a veces terminamos encontrándonos luchando en contra de Dios. Quiero que veamos una imagen ahí, una foto. Esta semana, quizás ustedes ya lo han visto en las noticias hace un par de días, un hombre que intentaba quitarse la vida, ¿no es cierto? Se subió a este lugar muy alto y quería arrojarse de allí. Y enseguida los bomberos, ¿no? Llegaron a querer rescatarlo, a detenerlo. Y las imágenes a mí, la verdad es que me impactaron, ¿no? Más allá de las causas o lo que le pudo haber estado pasando a esta persona, que bueno, oremos también para que él pueda conocer al Señor, ¿no? No lo juzgamos, pero sí las fotos me impactaron de ver cómo había tantas personas ahí, todos estos bomberos intentando rescatarlo y él se oponía, ¿no? Les pegaba, ahí vemos como que está con el puño, ¿no? Listo para golpear a aquellas personas que estaban intentando rescatarlo, salvarle la vida. Y la otra también, ¿no? Él como abrazado, por así decirlo, con todos esos bomberos, los rescatistas que estaban ahí tratando de detenerlo. Y a mí, yo vi las imágenes y me impactaron, ¿no? Porque pensaba, me hacía reflexionar, ¿no? Porque, bueno, en mis conversaciones con Dios, hasta una noticia, ¿no es cierto?, nos habla, cosas que vamos viendo. Y pensaba cómo es el amor de Dios tan grande por cada uno de nosotros, porque a veces decimos, no, mirá lo que hace este hombre, pero ¿cuántas veces nosotros vamos haciendo lo contrario a lo que Dios quiere y es como que estamos muriendo espiritualmente? Pero el amor de Dios está ahí tratando de sostenernos, nos abraza y a veces hasta la peleamos contra Dios y no queremos, nos resistimos a lo que Él quiere hacer, siendo que Él lo que quiere hacer es salvarnos la vida, darnos vida eterna, darnos su amor, darnos un propósito, darnos esperanza, ¿no? Y este concepto de luchar con Dios o contra Dios lo encontramos ya en Génesis, ¿no? Cuando vemos a Jacob, seguramente cuando hablamos de luchar, la imagen que se nos viene es acerca de Jacob, ¿no? Jacob, vamos a leer ahí en Génesis capítulo 32, versículos 22 al 30. Dice que Jacob, ahí se pueden poner, bien. Dice, esa misma noche se levantó, tomó a sus 2 mujeres, sus 2 siervas y sus 11 hijos, y cruzó el vado de Jaboc. Los tomó y los hizo cruzar en el arroyo con todas sus posesiones, de modo que Jacob se quedó solo, y un hombre luchó con él hasta la salida del sol. Pero cuando ese hombre vio que no podía vencerlo, lo golpeó en la coyuntura de su muslo, y en la lucha el muslo de Jacob se descoyuntó. El hombre dijo, déjame ir porque ya está saliendo el sol. Pero Jacob le respondió, no te dejaré ir si no me bendices. Aquel hombre le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el hombre dijo, tu nombre ya no será Jacob, sino Israel,
porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó, ahora hazme saber tu nombre. Y aquel hombre respondió, ¿para qué quieres saber mi nombre? Y lo bendijo allí. A ese lugar Jacob le puso por nombre Peniel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y sigo con vida. Esta es una escena bastante misteriosa, ¿no? Dentro de lo que es la palabra. Jacob, este hombre que ya desde su nacimiento, él era mellizo y ya nació con esta identidad de usurpador, que es lo que significa su nombre, Jacob. Y toda su vida estuvo bajo el engaño. Él engañó a su padre, haciéndose pasar por Esaú, para robarle la bendición del hijo mayor, y esto le hizo valer el enojo de su hermano Esaú, que lo quería matar, entonces él huye, ¿no? Entonces su vida siempre tenía que ver con esto, con el engaño. Cuando él huye, allí en el desierto conoce a Labán, se enamora de una de sus hijas, lo engañan a él, le dan a otra de las hijas. Bueno, él en esa época se acostumbraba la poligamia, aunque sabemos que no es lo que Dios acepta, pero bueno, culturalmente en ese momento se acostumbraba. Y bueno, él al final tiene las 2 esposas con las cuales tiene hijos, pero siempre estaba esta identidad que es como que lo perseguía a él, ¿no? Y yo siempre me pregunto, ¿por qué esta lucha? Hemos escuchado prédicas a veces que dicen, bueno, lucha por tu bendición, ¿no? Lucha como Jacob luchó por su bendición. Y puede ser quizás, ¿no? Pero yo lo veo más por otro lado, porque Jacob en realidad ya tenía la bendición de Dios. Dios ya lo había querido bendecir, pero él con sus malas decisiones se había ido alejando y había ido cosechando cosas que no eran buenas en su vida. Y es como que él iba cargando con toda esa culpa, con miedo, porque él estaba por reencontrarse en ese momento con su hermano Esaú, y él tenía miedo porque esa amenaza de muerte seguía vigente, ¿no? Y él no sabía si su hermano Esaú lo había perdonado o no. Entonces él estaba con temor, él estaba con culpa de lo que había hecho. Él estaba con ese miedo, con su pasado a cuestas, ¿no? Todo eso se le venía encima. Y en ese momento es donde viene este hombre, que se interpreta que es Dios mismo, porque él mismo al final dice, he estado cara a cara con Dios. No era cualquier persona, era el ángel del Señor. Era una forma en la que el mismo Dios se le presentó. ¿Pero de qué forma? Con lucha, ¿no? Y él luchaba, y yo creo que es como que él cargaba toda esa lucha en su interior y necesitaba ese momento para descargar toda su lucha, digamos, todo lo que él traía dentro, ¿no? Porque dice que, fíjense, que a él se le concede ser vencedor en esta lucha. Este hombre le dice, has luchado contra Dios y contra los hombres y has vencido. Y yo le preguntaba, Señor, ¿pero esto qué significa, no? Y se me venía a la mente, ¿vieron cuando un papá lucha con su nene chiquito? Yo lo veo ahí, los domingos nos juntamos en familia, Ricky se pone a luchar ahí con mi sobrinito, ¿no? La lucha es bastante desigual, ¿no? O sea, un adulto con fuerza podría lastimarlo, ¿no? Sin embargo, eso no ocurre, ¿no es cierto? Y generalmente, ¿quién es el que gana? El chiquito, ¿no? O por lo menos eso es lo que él cree, que él ganó, ¿no es cierto? Pero ese padre, ¿no es cierto?, está ahí en esas luchitas. No sé por qué a los varones les gusta jugar así, pero bueno, en esas luchitas que tienen, como en ese amor hay un cuidado. No es una lucha donde el papá va a ir para hacerle un daño o que se golpee. Está ahí cuidando que no se caiga, que no se golpee, ¿no es cierto? Y después le dice, bien, me ganaste, qué fuerza que tenés, ¿no es cierto? Y se me venía esa imagen a mí. Es como que el Señor le dijo, bueno, ya basta de seguir luchando. ¿Vos querés luchar? Bueno, luchá.
De hecho, le tuvo que doblegar ahí en el muslo, ¿no es cierto? Lo hirió. Dicen que ahí quedó siempre rengo, ¿no es cierto? Él ya no podía caminar de la misma manera. Y es como decir, bueno, me ganaste, te dejé ganar. Pero también quedó humillado, ¿no? Porque quedó con esa dificultad después para caminar, como un recordatorio, ¿no es cierto?, de contra quién él había estado queriendo luchar en su vida. Y este encuentro cara a cara con Dios le demostró que él ya no necesitaba seguir viviendo de la misma manera. Se le cambia la identidad en ese encuentro. Dios le dice, ya no sos más Jacob, ya no sos más el usurpador, ya no sos más aquel que engañaba, aquel que vivía de una manera con miedo, escondido, con culpa. Ahora sos Israel, ahora sos el que lucha con Dios. Eso es lo que significa Israel. Él sale de ahí con una nueva identidad en Dios y la identidad que él quería, ¿no? Y nosotros a veces podemos estar así, ¿no? Es como, sí, trabajamos, tratamos de lucharla, digamos, para llegar a fin de mes, tenemos nuestra familia, hasta venimos a la iglesia, pero por ahí estoy dejando por abajo de la alfombra, ¿no? O estoy escondiendo ahí un montón de cosas que nunca tengo ese valor de ponerlas delante de Dios y confrontar y decir, bueno, ¿cuál es realmente mi identidad? ¿Qué es lo que realmente Dios quiere hacer en mi vida? ¿Voy a seguir cargando con este pecado, con esta culpa, con este peso? ¿O lo voy a poner delante del Señor? Ya voy a dejar de querer esconderme y dejar que Dios haga su obra en mí. Nosotros podemos estar encontrándonos luchando contra Jesús. Hay muchas personas que están luchando en contra de Jesús. Y hay personas que literalmente, ¿no?, persiguen a los cristianos, a la iglesia, luchan en contra del cristianismo. Pero muchas otras no es directo, ¿no? Hay gente que el Señor hace tiempo las viene llamando. Quizás vos seas alguno de ellos, ¿no? Que el Señor te viene llamando y no estás en contra. Puedes decir, sí, está bien la iglesia, no tengo nada en contra con Dios, pero estamos ahí. Quizás has visto sus milagros, quizás has recibido algo de parte de Dios, pero es como conocemos hasta con un límite, pero nunca damos ese paso, ¿no? Todavía hay una resistencia, todavía te estás resistiendo a Jesús. Y fíjense, esperen que pongo el versículo, ¿qué pasaba con Pablo? Vamos a ver el ejemplo de Pablo. En Hechos capítulo 26, versículos 12 al 18. Acá Pablo iba persiguiendo a la iglesia, persiguiendo a los cristianos para matarlos. Porque Pablo era un religioso, Pablo era una persona que tenía mucho conocimiento acerca de la ley, era fariseo, y él creía que esto nuevo que se estaba levantando, este Jesús, estas personas que decían seguir a Jesús estaban en un camino equivocado, estaban en contra de Dios. Entonces él en cierto modo sentía que estaba haciendo algo a favor de Dios, ¿no? Y dice en Hechos, con amplios poderes en mi mano y comisionado por los principales sacerdotes, iba yo una vez hacia Damasco. Y de pronto, rey Agripa, a eso del mediodía, una luz del cielo, más brillante que el resplandor del sol, nos rodeó en el camino a mí y a mis acompañantes. Todos rodamos por tierra. Y entonces oí una voz que me hablaba en arameo y me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar de coces contra el aguijón. Yo pregunté, ¿quién eres, Señor? Y el Señor me dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ponte de pie que me ha aparecido a ti porque tú vas a ser ministro y testigo de lo que has visto y de otras que aún te voy a mostrar. Yo te libraré de tu pueblo y de los no judíos. Y quiero que vayas a ellos para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás al poder de Dios, para que por la fe en mí reciban el perdón de sus pecados
y la herencia de los que han sido santificados. Es tremendo cómo Pablo tuvo un encuentro con Jesús. Jesús mismo se le tuvo que aparecer porque parece que no lo detenía nada a Pablo. Él estaba con ese objetivo en mente y nada lo iba a parar. Pero el Señor se le presenta y fíjense que no le dice, te estás oponiendo a los cristianos, o me estás persiguiendo a mis hijos, o estás persiguiendo a mi iglesia. No, Jesús le dice, a mí me estás persiguiendo. A mí me estás persiguiendo. Y quizás nosotros digamos, bueno, pero yo no estoy persiguiendo a Jesús, pero quizás le estás resistiendo, quizás estás evitándolo, evitas venir a la iglesia, evitas hablar de Dios, evitas tomar ese paso de fe. Y hoy te animo y te invito a que dejes de evitarle. Quizás estás evitando a ese amigo que siempre te habla del Señor y decís, no quiero que me hable más. ¿Por qué? Porque no lo estás rechazando a Él, estás rechazando a Jesús. Ahora, esto terminamos lastimando nuestra propia vida, porque nosotros necesitamos al Señor. Él es el que nos da la vida, Él es el que te va a dar la paz, Él es el que te da la salvación. Fíjense que acá le dice, dura cosa te es dar de coces contra el aguijón. ¿Y qué significa esto, no? Dar coces significa dar patadas cuando el caballo, una mula, un animal, ¿no es cierto?, un buey, da patadas, se le llaman coces. Ahí ponemos una imagen que dice aguijón. Perfecto. Entonces, el aguijón es la parte, digamos, donde está la yunta de bueyes, tenía una extensión donde eso iba clavado en la tierra, digamos, y iban dirigiendo ahí la yunta para abrir la tierra, pero también tenía unos bordes, digamos, como un pincho, donde se usaba también para hacer que los bueyes se sujetaran, digamos, y fueran por donde ellos querían, ¿no? Para que no se rebelaran, porque al principio esos bueyes no querían estar ahí, o se iban para cualquier lado, se rebelaban, digamos, ¿no? Entonces el que los llevaba les iba dando pequeños pinchacitos, digamos, pero controlados. También tenía esa varilla, también se le llamaba aguijón, donde también podían pincharlos. Parecido como con los caballos, acá los gauchos, ¿no es cierto?, utilizan en las botas las espuelas y le van haciendo esos golpecitos, ¿no?, para que controlara ese animal. En este caso se refiere a esto, ¿no? Ahora, donde ese animal empezaba a patear y a patear y a patear descontroladamente, lo único que hacía era lastimarse, ¿no? Innecesariamente, porque él podía directamente ponerse bajo ese yugo y poder avanzar. Y eso es lo que le estaba diciendo el Señor Jesús a Pablo. Es innecesario que sigas pateando y queriendo ir para cualquier lado a donde vos querés, porque te estás lastimando a vos mismo. Y no solo a él mismo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Jacob, él iba con su familia. Él estaba afectando no solamente a él mismo, sino también a sus hijos, a sus generaciones, por seguir, como se dice, terco, ¿no? Dando patadas en contra de la voluntad de Dios. Y no te podés pasar la vida luchando en contra de Jesús, yendo en contra de sus caminos. Muchas veces hemos visto personas que hasta que no les pasa algo malo, recién ahí recapacitan y se entregan al Señor. Y bueno, gloria a Dios porque esa situación los ayudó a encontrarse con el Señor. Pero no es necesario muchas veces llegar a ese punto. Cuando nosotros podemos ver a Jesús, ver su amor y entregarnos a Él viendo ese amor voluntariamente, sin necesidad de estar dándonos con la cabeza contra la pared, como se dice, ¿no? Porque duele, porque nos lastimamos y lastimamos a otros. Cristo nos va a traer libertad, nos va a traer vida, nos va a traer esperanza. Él nos perdona los pecados, Él nos libra de Satanás, de la mentira y nos da
todo lo que Él alcanzó en la cruz. Él pagó el precio con su sangre en la cruz. Por eso te animo a que si todavía no entregaste tu vida a Jesús, puedas esta noche decirle: Jesús, yo ya me cansé de andar de acá para allá o de andar indeciso porque me estoy lastimando, porque no estoy viendo lo que viene mañana, y poder decir: te entrego mi vida, Señor. No sabemos qué va a ser el día de mañana. Hoy es el día de salvación, dice la palabra. Hoy, no sabemos qué es el mañana. Es como el hombre ese, ¿no?, en la foto. El Señor ahí tratando, ¿no?, de abrazarnos con su amor, de salvarnos, de sostenernos y que nosotros podamos rendirnos a Él. Muchas veces también nos encontramos luchando contra el Padre. Quizás conocés ya a Jesús, pero nos cuesta aceptar muchas veces su paternidad. Como el hijo pródigo, ¿no? Él estaba en la casa del Padre, tenía todo lo que necesitaba allí, pero un día dijo: bueno, yo quiero hacer mi vida, me voy, y desperdició todo, ¿no? Y esto lo vemos en que muchas veces luchamos contra Dios en no querer reconocer y abrazar su paternidad en nuestras vidas. Y entonces nos perdemos de tantas cosas, nos perdemos de recibir su amor tan grande, nos perdemos de experimentar su provisión, sus cuidados, sus promesas, sus propósitos. ¿Y cuál es la causa de esto? Muchas veces nos creemos autosuficientes, ¿no? Decir: bueno, yo puedo con todo. A veces es el miedo, a veces es el orgullo. Hay muchas causas, ¿no es cierto? Pero en definitiva todo va en que terminamos desobedeciendo a Dios porque hay orgullo en nuestras vidas, ¿no? Fíjense lo que dice Santiago 4, capítulo 4, versículos de 6 al 8. Dios se opone a los orgullosos, pero brinda su ayuda a los humildes. Por eso obedezcan a Dios, háganle frente al diablo y él huirá de ustedes. Háganse amigos de Dios y él se hará amigos de ustedes. Pecadores, dejen de hacer el mal. Los que quieren amar a Dios, pero también quieren pecar, deben tomar una decisión: o Dios o el mundo de pecado. Fíjense, acá hay una oposición también a Dios. ¿Y cuándo está esa oposición? Cuando hay orgullo. Dice: Dios se opone a los orgullosos. Y el orgullo tiene que ver con no reconocerlo a Él, ¿no? Con no querer aceptar esa paternidad de Dios en mí, en no querer obedecerlo, decir: bueno, sí, yo sé, tu palabra dice esto, dice aquello, pero no sé si va a funcionar. Yo mejor voy por acá y después vemos, ¿no? Y a veces tenemos esa actitud, a veces en cosas pequeñas, ¿no? Decimos: sí, Dios dice que tenemos que honrar, que respetar, pero después cuando tenemos una situación concreta en el trabajo, en la familia, porque acá en la iglesia es fácil, respetamos, y te honro, hermana, te honro, y todos nos abrazamos muy contentos, ¿no? Pero quizás me cuesta honrar a mi compañero de trabajo, a mi jefe o a un empleado, ¿no es cierto? O poder honrar a nuestros vecinos o incluso a aquellos que nos hacen el mal a nosotros, ¿no? Entonces, ahí cuesta y ahí decimos: no, Señor, pero yo ¿por qué tengo que honrar a este, ¿no? Y ahí mostramos que nuestro orgullo. Muchas veces también puede ser por como una baja autoestima, ¿no? No creemos lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Pensamos que, bueno, las promesas de Dios están muy bonitas, pero deben ser para otra persona, ¿no? Y nosotros tenemos que vencer eso y creerle a Dios, creerle que sus promesas son también para mi vida y en lo que Él quiere hacer. Y tampoco escudarnos en el miedo, ¿no? No sé, ¿no? Porque no sé en qué me voy a embarcar con Dios. A mí me pasó, ¿no? Cuando yo tenía 15 años. Bueno, primero que yo conocí al Señor cuando era chiquita en mi familia y bueno, recuerdo en la escuela, que era un colegio cristiano, me acuerdo el momento, yo tenía 5 años que acepté a Jesús en mi corazón, ¿no?
Después, bueno, fui creciendo y me acuerdo que empecé a involucrarme en la iglesia, en el grupo de jóvenes y bueno, a participar, no activamente, sino que iba, ¿no?, como asistente. Y cuando tenía 14, una de las primeras cosas que recuerdo que el Señor me llevó era leer la palabra. Hoy que decía ahí mi mamá, ¿no?, de leer la Biblia. Ellos no me habían dicho que tenía que leer la Biblia. Yo sé que fue el Señor. En ese momento no me daba cuenta que era el Señor, pero me acuerdo que me agarró así una carga. Digo, ¿cómo puede ser? Soy cristiana desde que nací y nunca leí toda la Biblia, ¿no? Me sé la historia de Sansón, me sé la historia de este, de aquel. Digo, bueno, yo la voy a empezar a leer. Me levantaba temprano y leía un plan que era de un año. Yo sé que es el Señor, hermano, no le digo como vanagloria, porque realmente no había alguien, no era que el pastor dijo, miren hermanos, vamos a leer la Biblia en un año, así, sino yo sentía ese impulso que hoy me puedo dar cuenta que fue su espíritu, ¿no? Y quizás no entendía la mitad de lo que leía, porque ahora estamos de profes de la clase bíblica, pero eso no pasó de un día para el otro. Fue un proceso, ¿no es cierto? Y me acuerdo que leía y cuando eran las genealogías, que Matusalén engendró a no sé quién y qué sé yo, y los nombres, y como que ahí uno se quedaba medio dormido. Pero bueno, lo fui haciendo y lo pude completar, ¿no? Y yo entendí que Dios tenía un propósito con eso. Y cuando terminé, al tiempo, ya bueno, tenía 15, me acuerdo que yo veía que varios participaban en la iglesia. Yo también tenía el deseo de poder servir al Señor, pero no sabía en qué, no sabía cómo empezar, no sabía. O sea, yo no era siempre la pastora, no era ni líder, no era la esposa del pastor, no era nada. Era simplemente una chica que iba ahí a la iglesia, ¿no? Y yo decía, ¿cómo hago? Yo quiero hacer algo, no sé ni por dónde empezar. No sé cómo, y me acuerdo que también decía, si Dios me pide algo, hacer alguna cosa que yo no voy a saber cómo hacerla, a ver si me meto acá en algo que después cómo me las arreglo, ¿no? Y me acuerdo que tuve un momento de entrega al Señor, porque Él me habló, miren, con esto voy a decir la edad, porque con un cassette, con un cassette, hermano, porque antes no teníamos YouTube, esto para los chicos, perdón, Centennial diría, no teníamos YouTube, no podíamos, bueno, a ver, y el arroyo y no sé qué, buscar la prédica del tema que querés, encontrar una prédica, la lucha que tengas vos ponés ahí y te aparece la respuesta. No, estábamos ansiosos cuando venía algún predicador o un músico, ¿no es cierto? Porque sabíamos que ahí venían y predicaban, ¿no? Danilo Montero, bueno, y Gabino, mira, él sabe. Venía algún músico y nosotros ahí todos íbamos a escuchar, a participar, porque sabíamos que venía algo tremendo, ¿no? Y habíamos participado en uno de estos eventos. Y el predicador, bueno, en el evento tanto no sentí mucho lo que Dios me quería hablar, pero sí me acuerdo que después teníamos el cassette. Entonces lo volví a escuchar, no sé quién consiguió el cassette porque lo íbamos pasando, ¿no es cierto? Lo íbamos pasando entre varios y lo escuchábamos. Y bueno, yo me acuerdo que estaba en mi habitación, puse el cassette de esa prédica. No me acuerdo qué decía la prédica en realidad, pero sí me acuerdo lo que Dios me habló en ese momento, ¿no? Donde yo le entregué mi corazón y le dije, bueno, yo capaz que tengo miedo, no sé qué es lo que me vas a pedir que haga, no sé, pero mi vida es tuya, Señor, y yo quiero que vos me guíes. Y sentí esa promesa de Dios de decir, bueno, pero yo voy a estar con vos, yo te voy a enseñar, ¿no? Y en esto los animo a decir, bueno, a veces tenemos muchas cosas, pero son nuestras. Nosotros no tenemos que basarnos en nosotros mismos. Como les decía, yo no era la líder de tal ministerio, ni la esposa del pastor, ni nada. ¿Sí? A los jóvenes también les hablo, ¿no? A veces por la edad decimos, no, esas cosas de Dios es para los que ya son más grandes, los que no. Es para vos. No importa tu edad, no importa si sos muy joven, si sos muy anciano. Es para todas las edades, ¿no? No pongamos excusas, entreguémonos al Señor. Él se va a encargar de guiar tu vida, Él se va a encargar de mostrarte el camino, pero lo que Él necesita es ese corazón entregado. No una vida perfecta, de que bueno, cuando ya no tenga más pecados, cuando ya no me equivoque más, cuando ya
sea súper disciplinada en mi vida, ahí Dios me va a empezar. No, primero viene esa entrega y después el Señor va a ir obrando y va a encaminar en tu vida en su camino. También, como último punto, nos podemos llegar a encontrar luchando contra el Espíritu Santo. Sí, esto es muy triste, ¿no? Porque aquí estamos hablando quizás de personas que ya somos cristianas, que ya somos creyentes, ¿no? Y nos oponemos al Espíritu por la simple razón de que muchas veces no lo conocemos realmente. Tenemos miedo, ¿no? Por ahí se dice, no, que no haya desorden, que no haya... O tenemos miedo porque el Espíritu Santo dice que es como el viento, ¿no? Dice, no sabes dónde viene ni a dónde va. Y digo, si yo me subo ahí al viento ese, no sé dónde voy a terminar, en qué lugar, ¿no es cierto? Tenemos miedo porque decimos, ¿y si me pide esto y si me pide lo otro? O tenemos miedo de las manifestaciones del Espíritu, porque no las entendemos, dudamos, ¿no es cierto? Nos cuesta reconocerlo. Entonces, muchas veces viene la crítica, la murmuración, ¿no? Decimos, esto a mí me parece que no, esto no debe ser del Señor, esto, no sé, es medio raro. Pero a veces no porque tengamos realmente un discernimiento espiritual, porque sí, obviamente que no todas las cosas son del Espíritu Santo, pero a veces lo criticamos, le decimos no porque tengamos ese discernimiento de distinguir, sino directamente porque como no lo conocemos, no lo reconocemos. Como no lo conocemos, no lo reconocemos. No reconocemos cuando sí es el Espíritu Santo obrando, visitándonos, ¿no es cierto? Cuando Él nos guía, cuando Él nos impulsa a hacer algo, a ir a algún lugar. ¿Cuántos de ustedes alguna vez el Espíritu Santo los impulsó a decirle a aquella persona una palabra o a regalarle algo a una persona que estaba en necesidad o a hacer algo que ustedes dicen, Señor, serás vos? Y bueno, si es algo que no se te hubiera ocurrido, seguramente es el Espíritu Santo, ¿sí? O nos pone ese impulso, como yo les contaba, tenés que leer la Biblia. Bueno, no sé, no lo entiendo, pero lo hago. ¿Cuántas veces? Pero muchas veces nos resistimos, nos oponemos, porque Él nos ha hablado, pero como no lo conocemos, o cuando nos advierte acerca de un pecado, lo queremos acallar porque nos cuesta obedecerle. O cuántas veces nos guía a orar por algo en especial y lo pasamos por alto, ¿no? Después pasó algo con esa persona y decimos, ay, justo yo que me acordé de esa persona. ¿Y qué tal si era el Espíritu Santo, ¿no? Que te estaba guiando a que ores por esa persona? Para que no le ocurra eso. Quizás después no te enterás porque eso no pasó justamente, pero tenemos que estar ahí conociéndolo, estando atentos en la oración, en un montón de cosas, ¿no? Fíjense que cuando surge la iglesia, la oposición contra el Espíritu y contra el mover de Dios comenzó enseguida. Al mismo tiempo que comienza el avivamiento, también comienza la oposición. Esteban, sí, que era un gran hombre de Dios, uno de los primeros ahí de la iglesia en Hechos, fue apresado y lo mandaron a matar, apedreado, pero él antes de morir dice unas palabras y confronta a los religiosos de la época y les dice en Hechos capítulo 7, versículos 51 al 55. Esteban les dice, pero ustedes son duros de cabeza, de corazón y de oídos. Siempre se oponen al Espíritu Santo. Son iguales que sus padres. ¿A qué profeta no persiguieron? Mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, el mismo a quien ustedes entregaron y mataron. Ustedes que recibieron la ley por medio de ángeles, no la obedecieron. Cuando ellos oyeron a Esteban decir esto, se enfurecieron tanto que hasta les rechinaban los dientes. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, levantó los ojos al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús a su derecha. Estos religiosos, sí, los fariseos, siempre se oponían, pero no habiendo orado y escuchado a ver si Dios les decía,
con discernimiento espiritual, bueno, esto es de Dios, esto no. Directamente lo que no encajaba en lo que ellos se habían armado, directamente eso lo desechaban. No le consultaban a Dios, directamente lo negaban y lo condenaban. Y así mataron a muchos seguidores de Cristo. Y hay una distinción entre el discernimiento espiritual, ¿sí? Que es juzgar si algo es del espíritu o no, que lo necesitamos, que está basado primero en conocer la palabra, pero también en esa conexión que tenemos con el espíritu, donde Él nos puede ir guiando y mostrando aquellas cosas, de qué fuente es algo, ¿no? De dónde proviene, si algo proviene de Dios, si algo proviene del mismo hombre, del mismo ser humano, o si algo proviene de las tinieblas. Ese es el discernimiento espiritual. Y eso nos permite discernir, por ejemplo, un sueño, ¿no? Alguien tiene un sueño, decir, bueno, este sueño fue porque soñó algo, porque vio una película y después soñó, o es realmente un mensaje de parte de Dios, o es algo que viene incluso de las tinieblas para traer opresión, confusión, ¿no? Tenemos que poder tener ese discernimiento que quizás uno no lo tiene, pero sí hay otros hermanos que pueden tenerlo y nos ayudamos en esto también, nos edificamos. Lo mismo con las palabras proféticas o con algún mover. Ahora, el problema es cuando nosotros, por no entenderlo directamente, lo desechamos, lo negamos. No lo queremos aceptar de ninguna manera. Y la religiosidad es lo que va siempre en contra del Espíritu Santo. No me permite reconocer el mover del Espíritu. Entonces tenemos que tener cuidado porque el espíritu de religiosidad es muy fuerte y se ha metido mucho en las iglesias y ha hecho estragos donde muchas iglesias y en nosotros mismos muchas veces no hemos podido ver y reconocer un mover del Espíritu, incluso lo que el Espíritu quiere hacer en nuestra propia vida, porque no encaja en mi forma, no encaja en lo que yo creo que Dios hace o no hace, y no realmente viendo lo que Él hace, ¿no? Ahora necesitamos tener una mayor sabiduría y entendimiento en esto. Fíjense, había un fariseo que era diferente, que se llamaba Gamaliel. Gamaliel era un fariseo muy reconocido, era el más importante de esa época. Justamente Pablo aprendió con él, era como ir al top, ¿no? de los fariseos. Es como si fuera la universidad de las universidades, era Gamaliel, ¿sí? Él era el más importante maestro de la cultura judía y todos los que aprendían con él, era un gran honor poder aprender con él. Y así fue Pablo. Y por algo Pablo aprendió con él, porque este hombre evidentemente tenía otro concepto. Fíjense, él tuvo estas palabras en un momento en el que habían apresado a varios discípulos, ¿sí? Por estar predicando la palabra, y estaban viendo qué hacían, si los dejaban libres o si los mataban o qué les iban a hacer o los dejaban presos. Gamaliel se levanta en medio de estos líderes y dice lo siguiente, en Hechos capítulo 5, versículo 34. Dice entonces Gamaliel, un fariseo que era doctor de la ley y a quien todo el pueblo respetaba, se levantó ante el concilio y ordenó que sacaran por un momento a los apóstoles. Luego dijo, varones israelitas, piensen bien en lo que van a hacer con estos hombres. Hace ya algún tiempo se levantó Teudas, quien se jactaba de ser alguien, y logró que se le uniera un grupo como de 400 hombres. Pero lo mataron, y todos los que seguían fueron dispersados y exterminados. Después, cuando se hizo el censo, se levantó Judas el Galileo y logró que muchos del pueblo lo siguieran. Pero también lo mataron, y todos los que lo seguían fueron dispersados. Por eso les digo ahora, olvídense de estos hombres, déjenlos, porque si esto que hacen es de carácter humano, se desvanecerá. Pero si es de Dios, no lo podrán destruir. No vaya a ser que ustedes se encuentren luchando contra Dios. No vaya a ser que ustedes se encuentren luchando contra Dios. Quizás él no podía en el momento asegurar si Jesús era el verdadero Mesías, si estos seguidores eran
verdaderos o no, pero Él les dijo, en definitivas cuentas, los frutos les van a mostrar, ¿no es cierto?, si eran verdaderos o no. Acá menciona a otros líderes que se habían levantado, que también habían juntado seguidores en distintas ideologías, en distintas formas. Sin embargo, cuando esos líderes murieron, los discípulos o los seguidores de esos líderes se dispersaron. Entonces, basado este hombre no solo en la sabiduría de Dios, sino también en la experiencia humana, dijo, déjenlos. Si ellos no son de Dios, bueno, va a pasar lo mismo. A Jesús ya lo mataron, ellos dicen que vive, pero ellos no lo creían. Dicen, bueno, si se murió el líder, en algún momento esto se va a dispersar, déjenlos. Pero si es de Dios, no lo van a poder destruir. No vaya a ser que ustedes se encuentren luchando contra Dios. Qué sabiduría, ¿no? Esa sabiduría no solo de la palabra, sino también de la misma experiencia, y él pudo ver más allá, ¿no? Salió un poco de esa religiosidad que tenían los fariseos. Y muchas veces, cuando nosotros analizamos, tenemos que pedirle a Dios tener discernimiento espiritual, pero también en muchos casos simplemente esperar los frutos. Esperar los frutos. Nosotros seguimos a Jesús, ¿sí? Y Jesús, fíjense que se cumplió lo que él decía, ¿no? No lo pudieron destruir. 2000 años después, todavía hay seguidores de Jesús. A esos otros no los conoce nadie, no sabemos ni quiénes fueron, pero a Jesús sí lo conocemos, porque la diferencia es que Él vive y hay seguidores y lo va a haber seguir en todo lugar donde se predique la palabra, ¿no? Entonces, Él se puso de lado, no oponerse a algo que quizás Dios estaba haciendo. Y nosotros también tenemos que tener eso, ¿no? Porque lo que hizo que la iglesia continuara, ¿qué fue? Fue el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo. Las personas lo mismo, ¿no? Un movimiento, por ahí me puede parecer raro en el momento, puedo no entenderlo, pero tengo que esperar los frutos. A ver, esa iglesia que le está pasando esas cosas, decimos, que están, no sé, hablando en lengua, que están profetizando, que pasan cosas. Bueno, a ver, esa iglesia creció, esa iglesia, hay más amor, hay más santidad, hay más urgencia por predicar a Cristo. Y bueno, eso no puede ser obra más que del Espíritu Santo. Ahora, si yo veo que es todo lo contrario, cada vez hay más pecado, cada vez la gente se aparta más de Dios, se aceptan enseñanzas que no son verdaderas, bueno, ahí puedo sacar conclusiones, ¿no? Pero siempre en el temor del Señor, en oración y conectados con Él. Necesitamos estar conectados con el Espíritu Santo. El Señor Jesús lo dijo en Juan capítulo 16, versículos 7 al 14. Pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, yo se lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que habrán de venir. Y así fue, el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés, y a partir de allí y a lo largo de toda la historia y en muchos lugares, el Espíritu Santo se siguió moviendo a través de las personas, a través de su iglesia. Y ha ido encendiendo, ¿sí?, a cada corazón, a cada persona que ha estado dispuesto a entregarse a Él. Estuvimos viendo, ¿sí?, los días miércoles en las reuniones, algunos ejemplos, algunos casos de avivamientos bastante recientes, ¿sí?, que nos sirven de testimonio, que nos inspiran, ¿no?, que nos alientan, nos animan
a buscar lo mismo. Pero si algo tenían en común, si algo que nos comentaba Romy cuando hablaba el miércoles, es que lo que ellos tenían en común, ¿qué era? Esa disposición de entregarse delante del Señor. Hoy cantábamos, ¿no? El altar, el altar. ¿Y qué es lo que va sobre ese altar? Son nuestras propias vidas rendidas ante Él, nuestro propio corazón, nuestra mente, todo nuestro ser, nuestro cuerpo entregados en el altar del Señor. Y ahí es donde ese fuego del Espíritu puede encender nuestras vidas y nos va a llevar a cosas que quizás hoy no nos imaginamos, que quizás hoy no las entendemos, pero Él se mueve en medio nuestro y Él está a cargo, Él está al control de la iglesia. Son personas que dejaron de luchar en contra de Dios. Y sí puede ser que surjan cosas, ¿no? Que no son de Dios o hermanos, ¿no es cierto? Que quizás estén en contra, como pasó en Hechos, ¿sí? Así como surgían las cosas del Espíritu, también surgían las herejías, también surgían los que se oponían, los falsos profetas y un montón de cosas, ¿no? Pero no por eso vamos a desechar todo, ¿no es cierto? Nosotros debemos sincerarnos con nosotros mismos y con el Señor y decir, ¿hay algo en lo que me estoy oponiendo al Señor? Poné la última, por favor. ¿Hay algo en lo que me estoy oponiendo? ¿Me estoy oponiendo a sus planes en mi vida? Y yo te pido que lo tomes en actitud en este momento de oración, de pedirle al Señor que Él te hable, que te muestre. ¿Hay algo en lo que me estoy oponiendo a Dios? ¿Estoy permitiendo que sea el pecado el que me guíe, a que el miedo me limite? ¿Hay algún área en mi vida que todavía no le he entregado? Pueden ser muchas cosas. Mis planes, la familia, aún mi sexualidad. Quizás no le he entregado mis ideas, mis conceptos de lo que yo entiendo de lo que Dios es y no es. Quizás puede ser dejar de culpar a Dios por ciertas cosas que han sucedido. Dejar de culparlo y comenzar a abrazar su paternidad en tu vida. Recibir su amor eterno. El Señor quiere hacer grandes cosas en tu vida, en la iglesia. Estamos orando por un avivamiento. ¿Estamos dispuestos nosotros a rendirnos? A decir ya basta de luchar con Dios. Ya basta de seguir lastimándonos, lastimando a otros por andar a los tironeos, los tira y afloje con Dios. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie. Oh Señor, te adoramos, bendecimos tu nombre. Señor, hoy venimos ante ti y reconocemos, Señor, que muchas veces nos hemos encontrado luchando contra ti. Quizás es difícil de reconocerlo. Quizás pensamos está todo bien con Dios. Pero cuando vos nos confrontás con una situación, con una palabra, nos resistimos y te pedimos perdón, Señor. No queremos encontrarnos peleando, resistiéndonos a tu persona, Señor. No queremos encontrarnos resistiendo al Espíritu Santo, Señor. Queremos poder conocerte para poder reconocerte, Señor. Estar tan conectados contigo, Señor, que no tengamos dudas cuando eres tú o cuando es otro, Señor. Tú dijiste, Señor Jesús, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mis ovejas me conocen. Señor, que podamos conocerte, conocer tu voz,
para darnos cuenta, Señor, y para estar cerca tuyo, para estar cada día en la mesa que el Padre nos prepara, esa mesa de cuidado, esa mesa de honra, esa mesa de sanidad. Señor, venimos ante ti hoy, Señor. Queremos entregarnos ante el altar, Señor. Decirte, ya no queremos seguir luchando, ya no queremos seguir escondiéndonos. Hoy queremos ponernos delante de ti cara a cara y que vos nos muestres nuestra verdadera identidad en ti, Señor. Y andar en esa identidad que no es la que el mundo me dio, que no es la que el enemigo quiso destruir, sino lo que tú dices de cada uno, Señor. Gracias por tu amor tan grande con el que nos has amado a cada uno, Señor, que has dado tu propia vida, Señor Jesús, en esa cruz, para conquistar para nosotros, Señor, todo lo que nosotros no podíamos. El perdón, la salvación, la santidad, la sanidad, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Y si quizás hoy podés darte cuenta que has estado luchando, y que te está costando quizás entregarte al Señor. Quizás nunca le dijiste, sí, Jesús, yo me quiero entregar a vos. Estás cerca, estás ahí, simpatizando, pero nunca te entregaste por completo. Que puedas dar ese paso. Y si necesitas que oremos por vos, quizás ya llevas un tiempo, pero reconoces que hay áreas en las que has estado luchando con Dios. En un paso de fe que puedas pasar aquí al frente para que oremos por tu vida, para que podamos bendecirte. Yo voy a pedir a los líderes, a intercesión, que estén atentos. Queremos orar por tu vida. Vení aquí al frente que vamos a orar por vos. Quizás estás luchando con lo que el Señor te ha pedido que hagas. Porque sabemos que no es fácil poner la mano en el arado y obedecer algo que Dios me está pidiendo. No es fácil. Y has estado esquivando y has estado buscando excusas. Pero hoy es el día de decirle sí, Señor. Quizás después venga un proceso, quizás después venga que el Señor te diga cómo hacer las cosas, pero Él quiere ver tu corazón rendido hoy.